Hoy es 1 de julio de 2025, por segunda vez, martes por segunda vez, inteligencia artificial por segunda vez, pero no negocios por segunda vez, porque esto ya lo he hecho antes, desarrollo. Y como siempre empiezo por los nuevos modelos, versiones de cosas que ya andaban por ahí, pero que merecen una mención porque ha pasado algo. Esta semana tengo varios, porque las últimas semanas, como había mucha noticia interesante de desarrollo, recorté por la parte de novedades de modelos. Esta semana, como no tengo muchas que me hayan parecido interesantes de desarrollo, pues voy a aprovechar para recuperar algunas de modelos, versiones que dejé aparcadas y que me parecían interesantes. Empecemos. Google presenta ya oficialmente, es decir, fuera de preview, la versión 3N de Gemma. Gemma sabéis que es la línea de modelos de Google de tamaño pequeño, en concreto en estas versiones que sacan en el 3N tienen una 2 billones de parámetros y la otra 4 billones de parámetros, como siempre billones americanos. Aquí hay un pequeño asterisco porque realmente no tienen 2 y 4, sino que tienen 5 y 8. Pero una de las cosas que Google cuenta en el paper de presentación es que han incorporado unas innovaciones de arquitectura que permiten que, una vez entrenados, los modelos, estos modelos de 5 y 8, para usarlos solamente ocupen en memoria lo que ocuparían modelos de 2 y 4 respectivamente. Es decir, para ejecutar el de 2 billones necesitas unos 2 gigas de memoria, para ejecutar el de 4 necesitas unos 3, más o menos 3 y algo gigas de memoria. El objetivo final de Google con esta gama de Gemma es que sean modelos que se puedan utilizar en dispositivos personales, específicamente siendo Google además tiene todo el sentido en móviles, y en concreto en móviles con Android. Esta versión 3N es multimodal, usa tanto en entrada como en salida imagen, audio, vídeo y texto. En el caso de texto puede manejar 140 idiomas, en el caso de vídeo y audio 35, que no está nada mal. Y en cuanto al rendimiento, pues como siempre, obviamente el rendimiento es mucho mejor que el de las versiones anteriores, pero en este caso además digamos que marca un pequeño hito porque la versión de 4 billones es el primer modelo de menos de 10 billones que pasa de 1300 en la puntuación del famoso LM6 Arena, que es un benchmark de los más populares. Ya he hablado muchas veces de él aquí. Quiero mencionar una de esas innovaciones de arquitectura que mencionaba Google en el paper, porque construye sobre algo de lo que ya hablé aquí en su día, sobre otra innovación de arquitectura, pero digamos que la extiende y los resultados, por lo que parece, son cada vez mejores. Esta innovación Google la llama Matformer, tenemos una mezcla de las palabras matrioshka y transformer, matrioshka como las muñecas rusas. Es decir, lo que Google está haciendo con este Gemma 3N es hacer que cada modelo, en concreto el de 4, lleve dentro de él también el modelo de 2 que se puede usar independientemente. Y además de eso, con una técnica que ellos llaman Mix and Match, mix y match yo creo que se entienden fácil, y lo de en medio no es un and, es la N esta simpática que ponen los americanos cuando quieren parecer más molones. Mix and match. Bueno, pues con esta técnica no solamente puedes usar el de 4 o el de 2 que lleva dentro, sino que además puedes como extrapolar y crearte modelos, no sé si a medida totalmente, pero en muchos tamaños distintos entre 2 y 4, en función de las necesidades para las que quieras emplear el modelo. Esta es la parte, digamos, de matrioshka que ellos pegan al concepto tradicional de transformer y de ahí la idea del matformer. Esta idea de la matrioshka viene ya de un paper antiguo. Aquí las cosas que pasan tan rápido que muchas veces piensas que han pasado 3 años y han pasado 3 meses, pero yo diría que este paper yo lo leí hace tiempo. Fue un paper también de Google, de DeepMind, titulado Matryoshka Representation Learning, donde hablaban de este concepto de un modelo principal conteniendo modelos más pequeños dentro para hacer los embeddings de los LLMs. Lo que han hecho ahora es extender esta idea a todos los componentes de la arquitectura de Transformers. Siguiente modelo versión. He hablado varias veces últimamente sobre la tendencia que yo empiezo a ver, no solo yo, pero creo que cualquiera que preste un poquito de atención, a empezar a desarrollar modelos especializados que sean
muy buenos en tareas concretas en lugar de seguir todo el mundo persiguiendo la famosa inteligencia artificial general, que primero no se sabe muy bien qué es y por lo tanto tampoco se sabe muy bien cuándo va a llegar, porque por definición si no sabemos lo que es, nunca vamos a saber cuándo la hemos conseguido. En esa tendencia de la especialización me ha parecido muy interesante mencionar aquí un modelo que ha presentado Microsoft, que no es que esté especializado, es que está hiper especializado. Es un modelo al que llaman Mu como lo que dice una vaca, MU, supongo que viene más bien de la letra griega, pero me ha hecho más gracia lo de la vaca, que es un modelo que ellos están usando ya en Windows 11 para gestionar los settings de Windows 11. Es decir, es un modelo pequeñísimo que lo que hace es, su única función es tener como input frases escritas por el usuario y como output la sección de los settings donde el usuario encontrará respuesta a esa pregunta. Cuando digo que es pequeñísimo, he mencionado también aquí muchas veces ya los modelos Phi de Microsoft, Phi escrito P-H-I. Bueno, pues este modelo Mu es 10 veces más pequeño que un Phi. Pero claro, también es que está dedicado a una tarea no estrecha, sino estrechísima. Gestionar las consultas del usuario a los settings de Windows 11. Pues lo menciono, como decía, porque creo que en esta dirección vamos a ver cada vez más cosas. Siguiente modelo versión, mencioné hace mucho que Black Forest, que es una empresa especializada sobre todo en modelos de imágenes, vídeo y tal, mencioné que habían presentado un modelo al que llamaban Flux.1 Context como la palabra tal cual, pero empezando por K. Bueno, pues acaban de presentar la versión Flux.1 Context Dev de Developer, de desarrollador, que es como una versión simplificada del modelo principal, del Flux.1 Context, con solo 12 billones de parámetros y que, según ellos, se puede ejecutar en hardware de consumo. Como siempre, el hardware de consumo ya podemos asumir que va a ser el último ordenador con el último microprocesador y con 2 millones de gigas de RAM, pero algo es algo. Siguiente modelo, Baidu acaba de abrir en código abierto 10 versiones de su familia Ernie, en concreto de la versión 4.5 de Ernie. Esas 10 versiones van desde los 300 millones de parámetros a los 424 billones de parámetros. Y este último, el más grande, según Baidu, mejora al DeepSeek V3 en, creo recordar que eran 22 de 28 benchmarks o algo así, en un montón de benchmarks, vamos, con el plus de que tiene la mitad de tamaño que el DeepSeek V3. Y la última de modelos versiones es que la empresita, bueno, digo empresita, igual nadan en la abundancia y estoy yo aquí tirándome la piscina. Bueno, Inception, que es una empresa de inteligencia artificial, ha presentado Mercury, que es el primer modelo de lenguaje de difusión y lo acaba de presentar como el primer modelo, digo, comercial, porque en plan paper y investigación académica en universidades ya ha habido alguno que otro y creo que lo he mencionado también aquí en el podcast, pero este es el primero que ellos pretenden que tenga un uso comercial y pretenden, por decirlo así, generar dinero de este modelo vendiéndoselo a clientes, empresas, etc. Ellos llaman a este tipo de modelos, como parece por otro lado obvio, DLLM, D de Diffusion y LLM de Large Language Model, y en concreto el modelo que ellos presentan comercialmente tiene un rendimiento comparable, nuevamente lo dice el que lo vende, vamos a creérnoslo de momento, comparable a GPT 4.1 Nano y a Claude 3.5 Haiku, pero como era de esperar al ser un modelo de difusión, es 7 veces más rápido que cualquiera de esos dos. Ese tipo de velocidades son muy atractivas para algunas aplicaciones, como por ejemplo, y ya que antes en la sección de negocios hablé varias veces de los servicios de atención al cliente, pues por ejemplo, en servicios de atención al cliente, un modelo de difusión siempre va a ser mucho más rápido que un modelo de transformer puro. Y por cierto digo transformer puro porque cuando hablamos del DLLM, no estamos hablando de un modelo de difusión sin transformers, sino que lo que han hecho estos tipos de Inception es una especie de híbrido. Mantienen, digamos, la estructura básica sigue siendo un transformer, pero le han incorporado un modelo de difusión justamente para acelerar la inferencia. Lo podéis probar en la dirección webchat.inceptionlabs.ai. Es realmente muy rápido. Lo que pasa es que a día de hoy casi todos los LLMs, salvo los que razonan, los LRMs, casi todos son ya espectacularmente rápidos, así que no es
aquello de te quedas impresionado de lo rápido que da la respuesta. Sí que tienes la sensación de que la respuesta es muy rápida, pero es que ese 7 veces más rápido, como siempre, depende de la base. Si un modelo normal tardara 7 segundos y tú consigues que el tuyo tarde 1 segundo, pues claro, la diferencia se hace obvia. Pero claro, si un modelo normal tarda 7 milisegundos y tú tardas 1 milisegundo, pues hombre, eso al ojo humano es imposible que sea distinguible. Voy ya con las noticias de desarrollo en sí. Esta semana solamente he seleccionado 2 que me han parecido interesantes. Primero, un paper de varias universidades de China, junto con alguna de Singapur y alguna de Estados Unidos, un montón de ellas, que me ha llamado la atención básicamente porque iba en la misma línea de otros papers que he comentado aquí también últimamente. Digamos que el gran tema es cómo hacer reinforcement learning sin necesidad de tener las famosas verifiable rewards, las respuestas o las recompensas verificables, que cuando uno quiere hacer reinforcement learning para matemáticas o para programación es relativamente fácil conseguir esas verifiable rewards, pero cuando vas a dominios más abiertos, pues es muchísimo más complicado. Y eso, aunque es verdad que desde matemáticas y código los modelos generalizan bastante bien a otros dominios, el problema es el bastante bien. Si quieres usar un modelo para, pues no sé, el ámbito legal, que yo te diga que mi modelo generaliza bastante bien al ámbito legal, probablemente a ti, si eres abogado, no te va a dejar muy tranquilo ese bastante bien, con lo cual hay últimamente, por lo que veo, un cierto run cada vez más intenso alrededor de buscar métodos que permitan hacer reinforcement learning sin necesitar verifiable rewards, justamente para los dominios donde no hay o es muy difícil conseguir. En este paper, que como digo es de un montón de universidades, China, Singapur y Estados Unidos, el sistema que proponen y al que llaman RLPR, RL de Reinforcement Learning, y luego el PR es Probability Reward, el nombre completo se deja una palabra en el medio, pero bueno, el nombre completo es Reinforcement Learning with Reference Probability Reward, pues este sistema, como digo, es, o a mí me ha parecido, igual es que he interpretado el paper un poquito a la ligera, pero a mí me ha parecido bastante similar a otro que comenté la semana pasada. El insight, como dicen ellos, en el que basan su propuesta, es que la probabilidad que un LLM asigna una respuesta, es decir, la probabilidad de los tokens que componen esa respuesta y que uno puede mirar, si miras en las tripas del LLM, tú puedes ver las probabilidades que le ha asignado a cada token y las que le asignó a los siguientes en orden de importancia. Bueno, pues el insight es que esa probabilidad es un buen indicador de la probabilidad de que la respuesta sea correcta. Digamos que una manera de interpretar esto sería que si el LLM ha asignado probabilidades muy altas siempre a los tokens de la respuesta, es porque el LLM ha estado muy seguro de los tokens que ha metido en esa respuesta, lo cual podría ser un indicativo de que la respuesta al LLM por lo menos le ha parecido muy fácil. Y si le ha parecido muy fácil, probablemente es porque su training lo ha preparado muy bien para esa respuesta. En el caso de las respuestas para las que el training no lo haya preparado tan bien, las probabilidades de los tokens elegidos van a ser mucho más parecidas a las de los tokens descartados. A partir de este insight, el sistema de Reinforcement Learning es bastante simple y consiste simplemente en darle una recompensa más alta a los razonamientos que se generen o a las respuestas que se generen con tokens con muchas probabilidades y dar una recompensa baja a las respuestas que se generen con tokens con bajas probabilidades. Han probado este sistema con Gemma de Google, el que he mencionado antes, con Llama de Meta y con Qwen de Alibaba, y el sistema ha mejorado el razonamiento de todos los modelos base e incluso ha mejorado a algunos de esos modelos que habían sido entrenados con verifiable rewards. Así que esta línea, porque ya digo que me suena, ahora mismo no sabría decir de memoria de quién era el paper, pero creo que fue en la semana pasada, mencioné uno parecido, esta línea de fijarse en las probabilidades que el propio LLM da a sus respuestas como indicativo de la probabilidad de que la respuesta sea buena, pues va cogiendo consistencia esta teoría. Y la siguiente y última de desarrollo, también en línea con algo que hablé la semana pasada sobre la necesidad que hay en el ámbito de la robótica, cuando quieres utilizar inteligencia artificial en robótica, la necesidad, como digo, de minimizar el tiempo de inferencia, la latencia, si quieres. Bueno, pues Google DeepMind ha presentado esta semana un VLA, os recuerdo que
es el acrónimo de Vision Language Action, es decir, lo que hace un robot es tener como input lo que ve y las instrucciones que recibe, Vision Language, y como output, acciones, la A del final. Pues como digo, Google DeepMind ha presentado un VLA que es completamente local, no tiene necesidad de conectarse a servidores más grandes para acciones más complejas. DeepMind ya había presentado hace algún tiempo un híbrido, o sea, ya querían ver cómo podían ir más por la dirección local. Habían presentado un híbrido en el que el robot tenía una versión simple del modelo en local para tareas más fáciles y en el caso de tener tareas más difíciles o que el modelo local evaluara como más difíciles, entonces se conectaba en remoto a una nube, a un servidor, y allí había un modelo más grande para resolver las tareas más difíciles. En este caso, como digo, lo que han hecho es moverlo todo a local, lo que, como es obvio, reduce en órdenes de magnitud la velocidad de inferencia y por lo tanto disminuye la latencia a cifras ridículas. De momento es un modelo puramente experimental, de hecho lo han presentado con un SDK, con un Standard Development Kit para desarrolladores, porque lo que esperan justamente es que la gente lo use y se vean fallos y posibilidades de mejora y cosas que no acaban de funcionar en el mundo real. Según DeepMind, solo hace falta hacerle entre 50 y 100 demostraciones para que aprenda una tarea nueva. Demostraciones en el ámbito de inteligencia artificial puede significar distintas cosas. En el ámbito de inteligencia artificial para robótica, puedes hacer esas demostraciones enseñándole vídeos, puedes hacerlo con datos sintéticos, puedes hacerlo haciendo que el robot se incorpore a una simulación en 3D, a uno de los World Models, o puedes hacerlo teleoperando al robot con un humano que le enseñe las primeras veces cómo hacer la tarea. Bueno, en el caso concreto de este VLA, Google DeepMind recomienda que esas 50-100 demostraciones sean de esta última manera, con teleoperaciones remotas por parte de un humano que haga entre 50 y 100 veces la tarea que le quiere enseñar al robot, operándolo remotamente. Y vamos ya con las pildoritas para terminar, aunque tengo bastantes pildoritas, veo aquí 3, 6, 8, bueno, no sé, igual me cargo alguna por el camino porque tengo como 9 o 10. La primera es que Google ha presentado dentro de esta sección que tiene, a la que llama Labs, como laboratorios, una herramienta a la que llama DOPL, escrito D-O-T-P-L. Es una herramienta para hacer un poquito el tonto, pero por eso yo creo que tiene un gran futuro, porque lo que hace esta herramienta es que tú le subes una foto tuya y una foto de lo que tengo entendido que se llama normalmente outfit, es decir, ropa, y el DOPL te hace un vídeo de ti mismo llevando el outfit, la ropa que le has subido. La ropa no hace falta que sea una foto solo de la ropa, sino que, por ejemplo, tú puedes hacerle una foto a una persona que lleve algo que a ti te gusta y subes esa foto y le dices al DOPL que te haga un vídeo tuyo, con tu cara, con tu cuerpo humano, llevando la ropa que lleva esa otra persona a la que tú has fotografiado. Puedes, por supuesto, subir fotos de webs, de catálogos, de lo que quieras. Es decir, la herramienta es realmente muy versátil y es capaz de sacar la ropa que quieres ponerte en tu vídeo prácticamente de cualquier contexto. Segunda pildorita, Meta está empezando a probar inteligencia artificial en WhatsApp para resumir montones de mensajes. La típica situación en la que has estado unos cuantos días desconectado, llegas al grupo de padres del colegio y te encuentras con que hay 2.800.000 mensajes pendientes de leer. Bueno, hay quien tiene la paciencia de sentarse y leerse los 2.800.000 mensajes y hay quien, cree Meta, y yo creo que cree acertadamente, preferirá decirle a una inteligencia artificial: resúmeme los 2.800.000 mensajes, que probablemente se reduzcan a: el profesor de matemáticas es un capullo y está maltratando a nuestros hijos porque les obliga a dividir con decimales. Lo que sea. En cualquier caso, como digo, de momento está en pruebas. Meta jura y perjura que esto se hará de una manera completamente mecánica y que la inteligencia artificial en ningún momento guardará los mensajes que lea para resumir, con lo cual, si lo dice Meta, todos podemos estar seguros de que lo va a cumplir. Tercera pildorita, Xiaomi, que es, como sabéis, este emporio chino que fabrica de todo, desde, no sé, taladros hasta móviles, pasando por coches. Bueno, pues esta semana ha presentado unas gafas de inteligencia artificial que parece que es un sector que está empezando a despertar mucho interés por parte de fabricantes. Ya he comentado otros días también aquí cómo Meta está cerrando acuerdos con fabricantes de gafas para hacer sus futuras gafas de inteligencia artificial. El producto en sí no tiene nada innovador con respecto a lo que ya
sabemos de los planes de los demás, es decir, básicamente lleva una camarita de 12 megapíxeles y un asistente de inteligencia artificial incorporado, es decir, un micrófono y unos auriculares a través de los cuales tú puedes preguntarle y recibir respuestas de ese asistente. Lo menciono, como digo, a pesar de que no es una novedad en sí mismo, porque es otro más que se apunta al carro este de las gafas de inteligencia artificial, y aprovecho también para mencionar que parece ser que Apple está desarrollando ya 3 nuevas versiones de su casco de realidad virtual y 4 tipos de gafas inteligentes, de gafas con inteligencia artificial. Así que mucha gente, mucho gran fabricante, como mínimo Meta, Xiaomi y Apple, parece que creen que uno de los próximos booms en electrónica de consumo pueden ser este tipo de gafas inteligentes, gafas con asistente, gafas con inteligencia artificial, no sé cómo lo llamarán. Cuarta pildorita, Google ha donado el protocolo A2A, el de Agent to Agent, a la Linux Foundation para garantizar que se convierte en un producto completamente abierto, separado de cualquier fabricante, de cualquier interés comercial. Aprovecho para recordar que hay como 3 protocolos que parece que se están intentando convertir en el estándar en el ámbito de la inteligencia artificial. Por un lado tenemos el MCP de Anthropic, el Model Context Protocol, que este sí que está cogiendo velocidad, pero rapidísimamente. Yo ya lo veo hasta en la sopa, el MCP. Hay gente que incluso está utilizando el MCP para hacer interacciones entre sistemas que no son de inteligencia artificial, entre sistemas de bases de datos, de control de versiones, de todo. O sea, realmente es muy versátil. Bueno, pues por un lado el MCP, que lo que permite es que los modelos puedan ser usados por agentes, que tú, cuando quieras hacer algo con un modelo, puedas conectarte al modelo y extraer la respuesta o la información que quieras que él te dé. El segundo protocolo sería este A2A, Agent to Agent, que este lo que permite es que los agentes interactúen entre ellos, no con modelos, sino entre ellos. Este lo desarrolló, como digo, inicialmente Google y ahora lo ha donado la Linux Foundation. Y por último, aunque este está todavía muchísimo más verde, estaría el famoso AGUI, el Agent User Interface, que este lo que haría es conectar, digamos, gestionar la interacción entre usuarios y agentes en el frontend de cualquier tipo de aplicación. Este lo desarrolló Copilot Kit, no confundir con Copilot. Estos de Copilot Kit es una empresa en sí misma, se llama Copilot Kit Team, no es de Microsoft, y este también ya desde el principio está publicado en código abierto y con licencia MIT. Quinta pildorita, Google DeepMind, que además de hacer cosas con objetivos comerciales porque está dentro de Google, como antes, pues en fin, antes comenté algunas cositas suyas, también tienen esa rama más filantrópica, aunque obviamente también con un objetivo último comercial, en el que de vez en cuando desarrollan cosas como el famoso AlphaFold para el plegado de proteínas. Bueno, pues en esa línea más filantrópica, esta semana han presentado AlphaGenome, AlphaGenoma, que es un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es predecir cómo cualquier mutación del ADN puede afectar a los procesos y a las funciones moleculares a las que influye ese gen, esa mutación en concreto. Puede analizar secuencias de hasta 1 millón de pares de bases, y eso es 1 millón es 100 veces más de lo que hacían el mejor modelo de los que teníamos hasta ahora. Yo de biología sé lo justito, sé lo que es el ADN, sé lo que son los cromosomas, sé lo de los pares de bases, la adenosina, la timina, puede ser otra, guanina, citosina. Bueno, igual he metido la pata en alguna, pero bueno, que me sacáis de ahí y no sé nada más, pero así como titular me ha parecido que merecía la pena mencionarlo. Siguiente pildorita, un sistema de pentest, de penetration test, básicamente para encontrar vulnerabilidades a sistemas de seguridad informáticos. Bueno, pues un sistema de inteligencia artificial que se llama XBOW, XBOW, ha llegado a la primera posición en HackerOne, que es como una especie de sitio donde, por lo que tengo entendido, pues se mide la capacidad de los distintos pentesters que compiten normalmente además por pasta, encontrando bugs en sistemas de seguridad. Este XBOW ha encontrado, cito textualmente, miles de vulnerabilidades que obviamente ahora están revisando humanos, pero hasta ahora todas las que han ido revisando se confirman, es decir, eran vulnerabilidades que realmente existían, no es que se las esté inventando el XBOW. Obviamente, aparte de la ventaja que tiene un sistema de inteligencia artificial en cuanto a encontrar muchísimas más posibilidades
posibilidades de las que podemos encontrar los humanos. En este caso, además, se combina con que puede probar todas esas posibilidades muchísimo más rápido de la que lo podemos hacer un humano, por muy rápido que teclees y por muy automatizado que tengas tu proceso. Siguiente pildorita es una de robótica, que hace mucho que no ponía nada por aquí, ningún vídeo de estos de avances en robots, y quiero mencionar este de una empresa que se llama Generalist. Es una startup que han montado gente que viene de Google, de Boston Dynamics y de OpenAI, y han presentado una demo de su primer robot, y lo menciono porque el nivel de destreza que tiene, el nivel de dexterity, destreza en concreto en los dedos, a mí me ha parecido un salto muy importante adelante, por lo menos de los modelos que yo, de los robots que voy viendo así de vez en cuando, y que suelen sufrir mucho con las tareas que requieren mucha destreza manual y en concreto mucha destreza con los dedos. Aquí vais a ver, es un robot con pinza, es decir, solamente tiene 2 dedos en cada mano, pero el nivel de precisión que tiene en los movimientos pequeños y para coger piezas pequeñas, a mí me ha parecido un salto de varios órdenes de magnitud hacia adelante. Os dejo en las notas el link del vídeo y si lo veis, fijaos especialmente cómo monta una caja primero y después mete un objeto en esa caja y cierra la caja. Todos los pliegues que tiene que hacer para hacer ese proceso y, como decía antes, la precisión, la exactitud con la que ejecuta cada uno de esos movimientos. Es cierto que todavía es lento comparado con cómo lo haríamos un humano medianamente hábil con nuestras manos, pero insisto, comparado con lo que yo he estado viendo hasta ahora, me ha parecido un salto adelante, así que menciono estos de Generalist aquí porque creo que se lo han ganado. Y para terminar, la última píldora y lo último del episodio de hoy, quiero mencionar un artículo que es de esos artículos que traen la parte realmente interesante de la inteligencia artificial. Que, a ver, de verdad, la parte realmente interesante de la inteligencia artificial no es ni cómo puedes automatizar el servicio de atención al cliente en la empresa, que sí, que está bien, pero que tampoco requiere un ejercicio intelectual de aquellos de decir, madre de Dios, me va a salir humo por las orejas. Si nos ponemos finos, tampoco lo interesante de la inteligencia artificial es cómo incorporar una arquitectura de difusión a un transformer para conseguir que la velocidad de inferencia sea 7 veces más grande. Hombre, eso es más interesante que lo del customer service, pero tampoco para tenernos entretenidos meses y meses con eso. Lo realmente interesante de la inteligencia artificial es plantearse el tipo de preguntas que se plantea este tal Joe Carlsmith, que es un filósofo, de hecho es doctor en filosofía por Oxford, así que vamos a asumir que de filosofía sabe, y en el artículo que he leído se plantea que probablemente ya estemos cerca, como mínimo lo suficientemente cerca como para empezar a hacernos las preguntas de si una inteligencia artificial va a llegar un momento en el que va a poder sufrir. Y por lo tanto, si llega ese momento, dice Joe Carlsmith, tendremos que tener pensado si vamos a permitir que se le produzca sufrimiento a una inteligencia artificial y si lo vamos a permitir, en qué condiciones y a cambio de qué. El a cambio de qué lo digo en el sentido de si para que la inteligencia artificial encuentre una cura al cáncer tiene que sufrir 5 minutos, pues hombre, yo creo que vamos a hacer que la inteligencia artificial sufra 5 minutos y nos quite a todos los humanos el sufrimiento de todos los cánceres del futuro. Pero la pregunta de Joe Carlsmith tiene mucho sentido, pero además tiene mucho interés porque despierta las grandes preguntas a las que por otro lado nos ha llevado la inteligencia artificial en las últimas 2-3 décadas. Para empezar, ¿qué es el sufrimiento? ¿Cómo vamos a saber si una inteligencia artificial sufre? En el sentido más amplio, ¿qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción? Y en el sentido más amplio, ¿qué es la consciencia? ¿Y qué es, por lo tanto, la consciencia de estar sufriendo? Es cierto que estas son preguntas que la humanidad lleva haciéndose, los filósofos sobre todo, siglos, si no milenios. La diferencia es que ahora, y eso es lo interesante de este artículo de Carlsmith, ahora estamos en un momento en el que esto ya no es una pregunta puramente teórica. Es decir, cuando un filósofo en el siglo XVII se preguntaba qué es la consciencia, pues era una pregunta puramente teórica, porque se daba por hecho que lo único consciente que iba a existir en el universo éramos los seres humanos. Y como los seres humanos, aunque no seamos capaces de dar una definición exacta, tenemos una cierta definición intuitiva de lo que es la consciencia, pues tampoco tenía como una gran utilidad práctica ser capaces de definir en un papelito qué es la consciencia, o qué es el sufrimiento, o qué es una emoción. Lo que pasa es que ahora estamos, no sé si cerca o lejos,
pero como mínimo ya nos empieza a parecer posible que en algún momento dado haya entes reales, no teóricos, sino reales, aunque no sean biológicos, que a lo mejor sienten, a lo mejor sufren y a lo mejor son conscientes. Y ese a lo mejor va a llegar un momento en el que vamos a tener que tomar una decisión sobre si sí o no, sobre si sufren o no sufren, sobre si sienten o no sienten y si sobre son conscientes o no son conscientes. El a lo mejor va a llegar un momento en el que no va a ser suficiente. Menciona Carl Smith, por cierto, que este debate, que ahora a la mayoría de la gente le puede parecer como madre mía, esto de la inteligencia artificial, se les está yendo la perola, ya se creen que van a poder hacer algo comparable a un ser humano, es que de verdad tienen un complejo de superioridad que no pueden con él. Carl Smith hace la comparación, y yo creo que es una comparación, como siempre, en una comparación, no una identificación, pero sí una cierta analogía con el momento en el que se empezó a plantear los debates sobre abolir la esclavitud, que a la gente de esa época le parecía, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a abolir la esclavitud, por favor? Si el orden natural ya te llama a que haya esclavitud, ¿no? O cuando se planteó igualar los derechos de las mujeres y los hombres, o uno que hemos tenido más recientemente, cuando se ha ido planteando el reducir el sufrimiento de los animales, incluso cuando hay que matarlos de una manera, aunque parezca un término contradictorio, lo más humana posible, haciendo que sufran lo menos posible, incluso cuando los tenemos que matar para alimentarlos. Al final, este tipo de debates parecen descabellados, muchas veces simplemente por las palabras que usamos para centrar el debate. Por ejemplo, en este caso concreto, si tú dices que te estás planteando si un sistema de inteligencia artificial puede sufrir, pues claro, dicho así, hombre, un sistema de inteligencia artificial, uno lo que se imagina es un ordenador en una granja de Dakota del Sur con un montón de lucecitas encendiéndose y apagándose. No parece que eso pueda sufrir. Sin embargo, en vez de usar sistema de inteligencia artificial, empezamos a hablar de mentes artificiales, el debate ya parece menos ridículo. Preguntarse si una mente artificial puede sufrir ya parece menos ridículo. Y si lo llevamos un paso más allá y hablamos de conciencias artificiales, entonces la pregunta de si una conciencia artificial puede sufrir no solo ya no parece un debate ridículo, sino que parece un debate indispensable. Insisto, si algún día somos capaces de crear conciencias artificiales y mentes artificiales. En cualquier caso, como digo, este tipo de debates, que es por otro lado lo que en los largos inviernos de inteligencia artificial que yo, que ya tengo unos cuantos años, he pasado a lo largo de mi vida, este tipo de debates es lo que siempre seguía haciendo que la inteligencia artificial fuera probablemente el tema más interesante desde un punto de vista intelectual al que dedicarle el tiempo. Desde luego mucho más interesante que la filosofía, desde luego desde un punto de vista intelectual mucho más interesante que cómo optimizar los procesos de compras en la fábrica de Düsseldorf. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.